Como siempre, nuestra responsabilidad de acompañamiento para nuestros radioescuchas es con algunos temas que puedan ser de su interés. Y es por eso que tenemos nuevamente al doctor Pedro Castro Melchor, quien es médico infectólogo y que está acompañándonos en esta noche. ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Max? Estamos muy bien y han de dispensar la familiaridad en cómo me dirijo con el doctor, pero somos buenos amigos, pero también es una persona muy reconocida en el mundo de la infectología en el estado de Nayarit. Es por eso que tenemos esta familiaridad de platicarnos, pero obviamente lo hacemos con todo respeto, doctor, y nos da un gusto que nos acompañes hoy con un tema que me parece debe de ser tratado más allá de lo que está en boga actualmente, lo que sería la hepatitis, doctor. Me interesa mucho que hablemos de esta enfermedad. Y pues, si te parece, arrancamos. La hepatitis, doctor, ¿cuántos tipos de hepatitis hay? Bueno, primero el concepto de hepatitis como tal significa inflamación del hígado y esto puede verse a múltiples causas. Por ejemplo, las personas que hacen un uso indebido de bebidas alcohólicas pueden desarrollar una hepatitis. Las personas que tienen alguna alteración en el aspecto de sus lípidos pueden hacer algo que la gente comúnmente lo conoce como hígado graso y también es un tipo de hepatitis. Sin embargo, lo que va más ligado con el aspecto de por qué conocemos a las hepatitis es el concepto de hepatitis virales. Las hepatitis virales son una serie de virus que tienen como órgano primordial, o sea, el órgano que afecta principalmente, pues lógicamente es el hígado. Y por eso se les da el nombre a estos virus de hepatotrofos, es decir, que prefieren el hígado que cualquier otro órgano para infectarlo. Ok, doctor, entonces entiendo que las primeras que me mencionaba son prevenibles, es decir, la ingesta de alcohol y comidas obviamente saturadas de grasas, y la segunda, estas son de carácter viral, estas que son las que buscaríamos tratar y que son las que regularmente no podemos evitar, salvo algún tipo de comportamiento y conducta, ¿sí entiendo? Así es, sí, sí, sí. De hecho, igual las hepatitis virales son prevenibles siempre y cuando conozcamos las rutas de transmisión. Las hepatitis virales se denominan por letras, entonces conocemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis A. Hay unos subtipos por ahí que no son tan relevantes como la hepatitis F, como la hepatitis G o la hepatitis GC, que son cuestiones que de repente no afectan tanto, pero las más importantes pudiéramos decir que es la A, la B y la C. Ahora, lo que es importante cuando hablamos de este tipo de hepatitis, para saber el mecanismo de prevención, tenemos que conocer el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, la hepatitis A es un tipo de hepatitis que nosotros nos infectamos por el consumo de alimentos contaminados con el virus de la hepatitis A. Es el clásico que de repente vamos a un puesto de tacos o consumimos verduras sin lavar, cuestiones de ese tipo, o mariscos que no están bien cocidos, bien cocinados. Y ahí es donde nos podemos infectar de hepatitis A. Ahora, la hepatitis B, aquí ya la cosa cambia, porque su principal ruta de transmisión es la vía sexual y en segundo lugar la vía sanguínea. En cambio, hepatitis C, pues es al revés, es principalmente sanguínea y en un porcentaje más bajo por vía sexual. Entonces, lógicamente, si yo quiero evitar una hepatitis B y sé que es sexual, pues hay que utilizar métodos de barrera como puede ser el condón masculino o el condón femenino. Entonces, poniendo ese ejemplo, si sé que la hepatitis C es por vía sanguínea, pues debo de evitar medidas, por ejemplo, ponerse piercings, hacerse los tatuajes estos que se hacen las cejas, o cualquier otro tipo de tatuaje que son de las situaciones que te pueden condicionar que tengas una hepatitis C. Lógicamente aquí entran las personas que abusan de drogas intravenosas
Incluso las personas que no se ponen drogas intravenosas, como las personas que utilizan cocaína, es muy común que se les fracture el tabique y por lo tanto esto genera una vía de entrada porque muchas veces la cocaína viene contaminada con hepatitis C. Entonces, al perforarse el tabique o al destruirse el tabique, pues encuentran una vía de entrada para llegar al torrente sanguíneo. Entonces son distintos mecanismos. Claro, hay otros de menor riesgo, como son cualquier tipo de cirugía, siempre se corre el riesgo. Otros mecanismos está, por ejemplo, aquellas personas que llevan un procedimiento dental, pero el grueso realmente de las personas que se han infectado de hepatitis hasta hace algunos años eran aquellas mujeres, principalmente mujeres, que eran transfundidas. Hasta más o menos 1995 se considera que la sangre ya es segura para detectar hepatitis C y que a una persona no le transfundan sangre con hepatitis C. Antes del 95, cualquier persona que haya sido transfundida tiene un riesgo muy alto de tener hepatitis C. Ok, doctor, a ver, entonces me gustaría aclarar este punto. Nos comentabas que las personas que tienen algún tipo de tatuaje, y hablo en particular de esto, pues es una práctica muy común, muy de moda, vamos a ponerlo así, ponerte un tatuaje, ponerte un arete, que bueno, ya van un poquito más en decadencia, pero ¿cómo identificar? Es decir, que si yo voy a cualquier lugar, llámese un puesto fijo o un puesto ambulante, primero, corro el riesgo de que pueda infectarme, no necesariamente es de que me vaya a infectar por el hecho de ponérmelo, así lo entiendo. Tampoco es 100% que te vayas a infectar, pero siempre está latente ese riesgo. Lógico, entre más tatuajes tengas o entre menos calidad sea el lugar donde vas a tatuarte, porque ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, los famosos tatuajes que se ponen las mujeres en las cejas, pues ya no nada más los hacen los cirujanos plásticos, también ahora los hacen médicos generales, incluso personal que no tiene que ver nada con la salud. Por ejemplo, es muy común que a veces en los salones de belleza te practiquen este tipo de tatuajes. Entonces, esta situación genera que te estás poniendo en un riesgo para infectarte por hepatitis C. Quizás tú dices, bueno, pues a lo mejor es el 3%, pero eso es un riesgo latente. El problema, por ejemplo, tanto la hepatitis A, y me voy a regresar un poquito al principio, la hepatitis A te da un cuadro completamente agudo, es decir, una persona que empieza con fiebre, empieza a sentirse mal, posteriormente empieza dolor en el hígado, puede haber diarreas, y posterior a esto la persona empieza a medio mejorar, pero se pone muy amarillo. Y una vez que te pones muy amarillo, te puede durar de 4 o hasta 8 semanas y pasado este tiempo desaparece y la persona se cura de hepatitis C, perdón, de hepatitis A. Ahora, el problema es hepatitis B y hepatitis C. ¿Por qué es el problema estas dos hepatitis? Porque estas dos hepatitis pueden evolucionar a crónicas. Y generalmente cuando alguien se infecta de hepatitis B o de hepatitis C, la etapa aguda puede ser subclínica. Entonces, no puedes tener ninguna manifestación o puedes tener un cuadro de gripa que en realidad es un cuadro de hepatitis B o hepatitis C y no le das relevancia. Y pasan los años y a los 15, 20 años despierta otra vez el virus y ahora sí empieza a causar lo que es la hepatitis crónica. Y el problema de la hepatitis crónica es que tarde que temprano va a terminar en una cirrosis o en un cáncer hepático. Regularmente veíamos este tipo de situaciones, ¿no? Que la gente decía, es que murió por cirrosis. Y eso lo veíamos mucho en el pasado, ¿no, doctor? Quiero entender que la medicina ha evolucionado de tal manera que ahorita podemos identificar que se trata de una hepatitis B o una hepatitis C, sobre todo en las viejas generaciones. Sí, o sea, antes, por ejemplo, llegábamos a los hospitales y llegaba una señora ya mayor de 60 años con una cirrosis y generalmente preguntábamos, ¿usted consume alcohol? Porque era lo primero que preguntábamos los médicos. No, yo nunca he tomado alcohol, ni siquiera social.
Y hasta ahí nos quedábamos, ya decíamos que era una hepatitis idiopática porque no teníamos herramientas para hacer el diagnóstico de estas hepatitis. Ahora, afortunadamente, en estos momentos tenemos, por ejemplo, acceso a pruebas rápidas para hacer el diagnóstico de hepatitis C y también al mismo tiempo tenemos la forma de si una persona se hace una prueba rápida, cualquiera, no nada más los que sospechamos de cirrosis, sino cualquiera que tenga un factor de riesgo de estos que acabamos de mencionar, se hace una prueba rápida, si esta prueba rápida es positiva, se hace un segundo estudio que ya es como una especie de confirmatorio, y si este es confirmatorio o ya nos sale este estudio positivo, entonces se puede dar un tratamiento. Y la ventaja es que antes, estamos hablando hace 10 años, la hepatitis C era un volado curarla. Al paciente, pues, puede que se cure, puede que no se cure, por los medicamentos que había en ese tiempo. Ahora, de 5 años a la fecha, la hepatitis C es 100% curable. La C, hepatitis C. Incluso la B, si das unos tratamientos que son adecuados, permites que la hepatitis B no avance a cirrosis. Entonces, el simple hecho de que no avance a cirrosis, pues ya es una gran ganancia. Entonces, esa es la importancia de, uno, no ponerte en riesgo de este tipo de hepatitis. Y dos, pues si tuviste uno de estos factores de riesgo que mencionamos, pues que te hagas una prueba y si la prueba es positiva, pues sepas que hay tratamiento para que salgas adelante tanto de hepatitis B como de hepatitis C, principalmente de C, porque si uno dice, bueno, pues voy a ir a la farmacia y compro mi medicamento para hepatitis C, pues desafortunadamente en las farmacias estos medicamentos andan costando alrededor de 3/4 de pesos. O sea, no cualquiera los va a comprar. El punto es que tanto el IMSS, el ISSSTE y Secretaría de Salud tienen los medicamentos y los están otorgando completamente gratuito. Entonces, qué mejor que yo me puse un tatuaje o a mí me transfundieron hace años o me puse un aretito. Por ejemplo, tú que en los 80s te gustaba andar muy punk, sabemos que andabas con aretes y cuestiones de ese tipo, pues qué mejor que te hagas una prueba rápida y si esta prueba es negativa, ya la hiciste. Pero si esta prueba es positiva, qué mejor que acudas a una de estas instituciones que acabo de mencionar y tener el tratamiento oportuno. Ahora, los tratamientos de ahora son tomados y nada más son 12 semanas de tratamiento, o sea, y una tasa de curación del 100%, ni siquiera 99%, estamos hablando de un 100%. Muy interesante, doctor. ¿Hay alguna predisposición o es indistinto el virus, es decir, del mismo virus, hepatitis, en sus clasificaciones A, B, C, que me predisponga una a la otra? Es decir, si yo tuve la A, estoy más predispuesto a la B, o sea, como escalada, vamos a entenderlo en ese sentido. No, o sea, son virus completamente distintos. O sea, es muy difícil que tengas al mismo tiempo, por ejemplo, hepatitis A y hepatitis B. Sin embargo, sí hay una excepción a la regla. El virus de la hepatitis B, que no lo mencionamos, sí es un virus que por sí solo no puede contagiar a una persona. Requiere por fuerzas que una persona tenga hepatitis B para entonces sí infectar con hepatitis D. Entonces es como un virus que por fuerza necesita que esté hepatitis B, o sea, él por sí solo no es capaz de dañar el hígado, pero si está presente hepatitis B, sí llega el virus de la hepatitis D. Ok, buena puntualización. ¿Qué tan aceptable? Entiendo que, por ejemplo, ahorita decías que la hepatitis B y la hepatitis C son 100% curables. A pesar de esto, existe el temor de la población a ser identificado como un paciente que sea portador de este virus. ¿Qué tan aceptado es eso, doctor? Porque pues entendemos que a veces tenemos el temor porque se asocia, así como a otro tipo de virus, que el detectarnos, ¿no? Sería como decir, me voy a morir. Entonces, ¿qué tan aceptable es por la población?
Mira, afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud determinó, en el caso de hepatitis C, que es una enfermedad que de aquí a 2030 podemos erradicarla del planeta. Entonces, tanto, te digo, tanto INS, ISSSTE y Secretaría de Salud determinaron este compromiso para tratar de erradicar la hepatitis C. Y lo que determinaron, pues, es hacer un diagnóstico masivo de la población mexicana. Entonces, de repente es probable que en alguna plaza o en algún centro de salud o incluso en sus clínicas del ISSSTE o del IMSS vean personas que estén haciendo pruebas rápidas de hepatitis C. Entonces, es muy importante que sin temor se hagan la prueba. ¿Yo qué puedo esperar? O sea, siempre que hablamos de cualquier enfermedad en general, el problema es que los mexicanos no somos de hacer tanta medicina preventiva. O sea, los mexicanos siempre nos esperamos a que nos dé la enfermedad en lugar de evitarlo. Por ejemplo, si yo estoy con un sobrepeso, no voy a actuar en bajar el peso para evitar una diabetes. Hasta que me dicen que tengo diabetes, entonces sí ya voy a empezar a cuidarme. Entonces, eso tenemos que cambiar ese concepto. Entonces, es muy importante que, lo repito, si tienes factores de riesgo para cualquier hepatitis viral o incluso si no los tuvieras porque crees que no tienes ninguno, vale la pena hacerte una prueba rápida y qué mejor decir, ah, mira, aquí está mi resultado, soy negativo a hepatitis B y C, etcétera. O a VIH, por ejemplo, que también hablamos de VIH en otras ocasiones. Ahora, si estoy positivo, pues ya sé que en este momento, a diferencia de hace 10 años, la hepatitis C es curable y la hepatitis B la podemos controlar para que no lleguen a cirrosis. Esa es la otra situación. Entonces, eso es lo más importante. Doctor, y si, por ejemplo, perdón, esta no es una pregunta personal, pareciera, ¿verdad? Consulta. Es, si yo soy una persona bebedora y si tengo hepatitis B o C, pues obviamente acelero el proceso para que haya un daño a nivel hepático, ¿no? Y obviamente, pues esto, pues es como que ya echarme la soga al cuello yo mismo. Sí, 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 tienes dos situaciones que te están agrediendo el hígado. O sea, Claro. por un lado la enfermedad viral y por el otro lado el alcoholismo. Entonces, son de las situaciones que muchas veces cuando tenemos una persona con hepatitis B o C, la principal recomendación es que dejen el consumo del alcohol o que dejen el consumo de las drogas, porque también, por ejemplo, las personas que dicen, no, es que la marihuana es inocua porque es natural. No, la marihuana se ha asociado con progresión de la fibrosis hepática en las personas que tienen un daño previo. Entonces, si tú eres alcohólico y ya tienes cierto daño en tu hígado y aparte fumas marihuana, vas a llegar más rápido a cirrosis que si no utilizaras la marihuana. Ahora, si tienes hepatitis C y fumas marihuana, pues más rápido vas a llegar a cirrosis. Entonces, esa es la situación. Entonces, es mejor retirar por completo el consumo de drogas, llámese alcohol, llámese marihuana o incluso otro tipo de drogas, para que se pueda curar la hepatitis y tu hígado ya no te quede con daño. Bien, es una muy buena puntualización. El ejemplo ha sido muy claro para que invitemos a la gente a que tenga este tipo de prevención. Obviamente, como lo acaba de decir el doctor, existe la predisposición y creo, doctor, que existe en todos, ¿no? Si yo me puse un tatuaje, ya tengo una predisposición. Si yo me tatúo la ceja, ya tengo una predisposición. Si me puse un arete en la lengua, ya tengo predisposición. Si tengo prácticas sexuales sin ningún tipo de cuidado, penetración vaginal, anal, oral, inclusive, tengo un riesgo. Entonces, este tipo de prácticas son muy comunes, las vemos cotidianas y pues por ende deberíamos de tener pues, primeramente el cuidado, sobre todo saber hacia dónde vamos y si tenemos una ligera sospecha, pues obviamente acudir a algunas de las instituciones del ámbito gubernamental.
¿Hay algún síntoma, a excepción de lo que nos comentabas de la hepatitis A, B y C, que nos determine si esta ya se está empezando a manifestar a temprana edad, más bien a temprano tiempo o a largo tiempo, doctor? El problema es que son silenciosas, o sea, duran un buen tiempo dormidas y ese es el problema, que nadie sospecha porque dice, ah, pues yo estoy bien. Pero luego pasan los años, por ejemplo, una persona que a lo mejor se infectó a los 20 años. Pasan los años y a los 35, 40 años empieza a darse cuenta que a lo mejor va a consulta con algún médico y no falta, pues me hice estos estudios generales. Y un dato, por ejemplo, que va a encontrar es que va a haber ya datos de inflamación del hígado. Y otro dato que va a encontrar es que van a estar las plaquetas bajas. Entonces, ahí es donde empieza a preocuparse, ahí es donde hay que empezar a sospechar de hepatitis C, o B incluso. Entonces, la mayoría de los pacientes llegan en esa etapa, cuando dejan correr el tiempo, cuando piensan que nunca tuvieron factores de riesgo y cuando ya hay un daño hepático importante. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si tú tienes un factor de riesgo, no dejes que despierte la enfermedad, porque cuando despierte, muchas veces ese daño que ya se generó en el hígado va a ser irreversible. Sí, aquí lo ideal, y ha sonado muy reiterativos por parte del doctor, es la prevención. Y obviamente, si usted tiene continuamente algún check-up, ¿no?, que esté realizando en su salud, pues obviamente esto va a ser benéfico porque hay factores que determinan y que son medibles y que posiblemente un médico pueda hacer un análisis previo de todos estos mismos. E igualmente, el comentario que hizo ahorita el doctor me parece muy propio a recalcar y hacer una aclaración. Esos son factores que solamente los médicos pueden determinar. Si usted ahorita agarra sus estudios y ve que está así esto alterado, no vaya a suponer que lo tenga. O sea, acérquese a un profesional de la salud, por favor. Doctor, ¿ibas a decir algo? No, solamente ese aspecto, pues, o sea, considérenlo si tienen un factor de riesgo y háganse una prueba rápida, donde vean en sus clínicas y de repente van a consulta con el cardiólogo, un ejemplo, o con el endocrinólogo, el internista, incluso el cirujano, no sé. Y si ven en algún lugar de su clínica una persona que está tomando estas pruebas, háganlo, te tarda 5 minutos. Okay. Simplemente te llenan un pequeño cuestionario, tarda 5 minutos en hacerte la prueba y en 5 minutos puedes salir de tu clínica, a lo mejor ya con la medicina que te dieron para el control del azúcar o con tu herida ya sanada porque ya pasó la cirugía, pero con el plus de que ya llevas, de que eres pues una persona con hepatitis C negativa. Entonces, ¿qué mejor eso? Y el viceversa. Si la prueba sale positiva y vaya a la reiteración, pues qué mejor que lo estás diagnosticando a tiempo. Eso es lo más importante. Bien, doctor. ¿Alguna conclusión acerca del tema? No, pues básicamente eso, o sea, que se hagan pruebas rápidas y que valoren esos factores de riesgo que cada quien tenemos. O sea, cada quien haga su listita y diga, me pasaron sangre, me hice este tatuaje, me puse este piercing, fui con el dentista que no me daba buena espina, tengo una cirugía de este tipo, cualquier factor de soy riesgo. una persona que tuvo sexo con otras personas sin protección. Todos esos son factores que hay que irle sumando o palomeando para al final tomar la decisión. ¿Me hago una prueba? No me la hago. Si al final de cuentas eres una persona que no tiene nada de eso, bueno, pues no te lo hagas. Pero si tienes cualquiera de estos factores, más vale la pena decir, me hago la prueba y con eso salgo de dudas. Perfecto. Doctor Pedro Castro Melchor, ¿dónde te pueden localizar por si tienen alguna inquietud, duda o simplemente quieren consultarte? Me pueden localizar en mi consultorio particular, Paso de la Loma número 407, o en el teléfono 311-220-6367. Perfecto, doctor Pedro Castro Melchor, muchas gracias. Como siempre, te agradecemos el tiempo, sobre todo las aportaciones, y estaremos en contacto. Gracias, Max. Un saludo. Igualmente, doctor, un abrazo. Muy buenas noches. Esto es 1049 Radio.